Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. En esta clase nos vamos a dedicar a continuar viendo los contenedores div, ¿sí? La clase pasada vimos contenedores div y contenedores spam. Hoy vamos a ver contenedores div, pero le vamos a agregar unos detalles desde CSS para convertirlos en algo que se llama Flexbox. Flexbox es un tipo de contenedor actual, es el que se usa más actualmente, ya que es muy adecuado para la utilización para diseños responsive, ¿sí? En este caso creé un archivo que se llama clase Flexbox, una carpeta sería, en donde voy a guardar todos mis archivos, ¿sí? Como en la clase pasada había creado la clase resumen, en donde estaban todos los archivos, el HTML, el otro HTML, el CSS y las imágenes. Acá voy a hacer exactamente lo mismo, voy a crearme una carpeta, que va a ser la carpeta de CSS. Voy a crearle también una carpeta para las imágenes. La carpeta para las imágenes se va a llamar IMG. Ahí está. Vamos a empezar a trabajar en brackets, así que acá tengo abierto brackets, ¿sí? Y ahí tengo ya abierta la carpeta de Flexbox, clase Flexbox, en donde tengo mis dos subcarpetas. Entonces acá necesito crear un nuevo archivo. Ese nuevo archivo lo voy a guardar, ¿sí? Lo voy a guardar adentro de mi estructura, o sea, yo lo tengo en documentos, diseño web clases, clase Flexbox, acá adentro lo voy a guardar, y el nombre que le voy a poner va a ser index.html. Save. Necesitamos colocar la estructura básica de todo documento HTML y le vamos a poner un título de Flexbox. Generalmente nosotros construíamos archivos de este estilo. Por ejemplo, queríamos poner un párrafo, poníamos el párrafo, lo rellenábamos, ¿sí? Y poníamos, por ejemplo, otro párrafo más y lo rellenábamos con otras cosas. Cuando nosotros corríamos esto, ahí está. Cuando nosotros corríamos, veíamos en la parte superior el primer párrafo, que es esto, corresponde a esto. Y después veíamos el párrafo de abajo, ¿sí? Que corresponde a todo esto. Pero no teníamos la forma de ponerlo uno al lado del otro. Entonces la idea de la utilización de este tipo de contenedores Flexbox es que en vez de que nos queden los contenidos uno abajo del otro, nos queden los contenidos uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, para empezar a explicarlo, lo que vamos a hacer es tratar de esta estructura que tiene un párrafo y otro párrafo que por defecto se pone y se coloca uno abajo del otro, colocarlos uno al costado del otro. Para eso vamos a jugar con HTML y con CSS. Entonces lo siguiente que voy a hacer es crearme un archivo CSS donde voy a empezar a darle estilos a todo esto. Creamos un archivo nuevo y lo guardamos dentro de la carpeta de CSS con el nombre estilo.css. Ahí está guardado. Y ahora lo que voy a hacer es vincularlo. Para vincularlo, siempre acuérdense, adentro del head se coloca la etiqueta link. La etiqueta link tiene un atributo que se llama rel, que especifica el tipo de relación, stylesheet. Y ahora sí, vamos en el href a colocar el camino hacia mi archivo de estilo CSS. En este caso, adentro de la carpeta CSS, el archivo estilo.css. Bien, está vinculado el estilo. Para probar que esté vinculado el estilo, voy a hacer algo bien simple, que es al body, a todo el body, o sea, a todo el cuerpo de la página, le voy a dar un color de fondo, un background color, ¿sí? Un background color de color cualquiera, aquamarine. ¿Sí? Fíjense cómo automáticamente se cambia el color de fondo de toda mi página, o sea que el CSS está bien aplicado. Vamos a dejar un color de fondo, no le va a ser aquamarine, va a ser el color beige, ahí está, para que se note que hay un color de fondo. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir toda esta estructura de Flexbox. Lo que vamos a tener que llegar a hacer es pensar que todo esto va a tener que ser un contenedor, ¿sí? Todo esto que estoy remarcando va a ser un contenedor que adentro va a tener dos contenedores, uno que ocupe la mitad y otro que ocupe la otra mitad. O sea que en total vamos a tener tres tipos de contenedores. Al primer contenedor lo vamos a llamar contenedor, ¿sí? Justamente contenedor es una buena palabra para llamarlo. Entonces vamos a utilizar la etiqueta div. La etiqueta div, acuérdense que es una etiqueta para contenedores que después la vamos a ir modificando un poco. Pero en cuanto a la estructura de HTML vamos a usar una etiqueta div, ¿sí? Así que vamos a tener un div. Esto sería lo viejo. Voy a comentar acá lo viejo, digamos la forma vieja que teníamos de hacerlo. Y esta es la forma nueva. La forma nueva van a ver que les permite modelar. Me estoy confundiendo, estoy con Java.
acá, lo nuevo. Ahí está el comentario, estaba comentando cómo se comenta en Java. Y lo viejo. Van a ver que la forma nueva nos va a permitir hacer cosas mucho más lindas, ¿sí? Más, voy a ponerle un título acá, un H1, para que se note lo nuevo. Y esto es cómo era antes, ¿sí? Cómo podíamos hacer antes las cosas. Lo viejo. Ahí está. A este div, ¿sí? Nosotros en la forma nueva vamos a utilizar el contenedor div y le vamos a asignar una clase. Para asignar una clase se escribe la palabra class, que es un atributo, igual, y entre las comillas dobles se pone el nombre de la clase. En este caso le vamos a asignar una clase que se va a llamar contenedor. ¿Sí? Obviamente la clase contenedor así solita no va a hacer nada, ¿sí? No va a aplicarle nada. Si yo quiero que esa clase contenedor haga algo, necesito en mi archivo de estilos definirle un comportamiento. Para definir comportamientos de las clases se pone el punto, el nombre de la clase, contenedor, y aquí adentro se coloca todo lo que tiene que ser, todo el código que va a darle un estilo particular a ese contenedor. En este caso, el estilo particular que le vamos a dar va a ser la primera propiedad, ¿sí? Va a ser la primera propiedad un display. Un display significa la forma en la que se va a ver. Nosotros trabajamos hasta ahora con display block, que era el que venía por defecto con los div, y con display inline, que era el que venía por defecto con los spam, pero hoy vamos a trabajar con uno que se llama flex, display flex. El display flex, como les dije, es un tipo de contenedor mucho más flexible, más maleable y está muy bueno de utilizar. Entonces, nuestro contenedor va a tener un display flex siempre, esto va a suceder siempre. Y otra cosa que va a tener siempre es, yo quiero que el contenedor, que abarque todo, pensemos que todos estos dos párrafos los vamos a tener que meter acá adentro, ¿sí? Y queremos que ocupe la mitad uno y la mitad el otro. Pero para poder meter esas mitades necesitamos un contenedor más grande, que es este que estamos trabajando acá, este div que estamos trabajando acá, ¿sí? Y ese debería ocupar toda la pantalla, el 100% de ancho. Entonces, para indicar que tiene que ocupar el 100% de ancho, vamos a utilizar la propiedad width 100%. Ahí está. ¿Sí? Width 100%. Perfecto, tenemos un contenedor, digamos acá, aunque no lo veamos, hay algo que ocupa toda la pantalla. Ahora, nosotros vamos a querer meterle cosas a ese contenedor. ¿Qué cosas le vamos a querer meter? Dos párrafos en este caso. Pero no vamos a meter directamente los párrafos, vamos a meter a los párrafos adentro de una estructura un poco más armada. Esa estructura también la vamos a modelar con los div, ¿sí? Así que vamos a poner un div y acá otro segundo div, ¿sí? Tenemos dos div. Este es el primer div y este es el segundo. Fíjense que ambos, estos dos div, están adentro del contenedor principal. Y ahora sí, estos div van a tener una clase, otra vez con la palabra class, y lo vamos a llamar la clase columna. Columna-50 en este caso. ¿Por qué columna-50? Acuérdense que es un nombre. Disculpen, ahí va. Acuérdense que esto es un nombre simplemente, columna-50, le puedo dar el nombre que yo quiero, pero les recomiendo que siempre utilicen este nombre porque es bien gráfico. Adentro del contenedor, que es todo esto que ocupa el 100% ancho, voy a tener dos columnas. La primera columna va a ocupar 50%, o sea, la mitad de la pantalla, y la segunda columna también quiero que ocupe el 50%, entonces le voy a poner la misma clase, columna-50. ¿Sí? Entonces ahora tenemos adentro del contenedor una columna y dos columnas. ¿Sí? Obviamente el resultado no lo vemos, porque acá no vemos nada, pero lo tenemos. Ahora, columna-50 no tiene todavía ningún estilo propio, porque no le asignamos estilo propio acá. Entonces acá vamos a crear el estilo columna-50. Lo que vamos a poner en la columna-50 es, primero, el ancho que queremos que tenga. ¿Qué ancho queremos que tenga? Un ancho del 50%. ¿Sí? Entonces, el ancho-50.
Y con eso bastaría, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí para nuestro primer ejemplo, que tenga un ancho de 50%. También le pueden agregar, para mayor seguridad, un display block, ¿sí? Pero acuérdense que como estoy utilizando un div, el div trae esta propiedad ya aplicada por defecto. Pero bueno, no viene mal aplicarla otra vez, total es una línea más de código. Nos aseguramos que sí o sí tenga aplicado el display block y el ancho del 50%. Voy a guardar, ¿sí? Entonces, en clases nada más creamos estas dos, el contenedor y la columna 50, y dentro de nuestra estructura HTML lo que creamos nuevo es esta estructura de acá, que es un contenedor que adentro tiene una columna y otra columna. En este caso yo la llamé columna-50 porque quiero que ocupe el 50% de la pantalla. Y ahora sí, una vez que tengo toda esa estructura armada, lo que voy a hacer es copiar y pegar. En este caso voy a meterle párrafos, pero le podría meter lo que quiero, ¿sí? Entonces, a la primera columna le pongo el primer párrafo. Fíjense la diferencia, fíjense este primer párrafo. No ocupó toda la pantalla como este, ocupó el 50%. Y a la segunda columna le voy a meter el segundo párrafo. Entonces fíjense cómo pasamos de que por defecto se aplicaba algo así, en lo viejo, a lo nuevo que aplica algo así. ¿Sí? Ahora, espero que se haya entendido esto, es muy sencillo esta forma de aplicar contenedores y columnas, y bueno, siempre se hace de la misma manera, ¿sí? Se crea un contenedor y adentro se le ponen las columnas que uno quiere, ¿sí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo le agrego otra columna más de estas 50? Claramente, 50 más 50 ya ocupamos nuestro 100%. Entonces, si aplico otra, lo que va a pasar es que se va a tratar de colocar igual. Para solucionar eso, para que se respete siempre que el 50 más el 50 del 100 y que no pase esto, que si yo le sigo agregando se siga subdividiendo, lo que vamos a hacer es al contenedor aplicar la función flex wrap, ¿sí? Y le vamos a poner flex wrap wrap. De esa forma, lo que va a hacer el flex wrap es entra, o sea, nosotros pusimos en el HTML uno de 50, otro de 50, o sea que ya ocupamos nuestro 100%. Entonces, el siguiente de 50 va a caer abajo, ¿sí? Necesariamente va a caer abajo. Sin esa propiedad, fíjense que si yo la saco esa propiedad, o la comento, ahí la comenté, no necesariamente cae abajo. Se acomoda automáticamente para que todo entre. Pero fíjense que lo hace a su manera. Entonces, lo ideal es que no dejar eso a que HTML decida cómo ubicar las cosas, sino yo tengo que decidir cómo ubicar las cosas. De esta forma, lo que estoy logrando es que si yo le pongo a una 50, a la otra 50, y se ocuparon los 100, la siguiente que ponga adentro del contenedor va a caer abajo, va a caer acá. Lo mismo pasa si vuelvo a repetir otra más acá abajo, otra columna 50 acá abajo. Fíjense que se coloca acá. ¿Sí? Y es muy distinto que tener 4 párrafos uno abajo del otro. Genial. Esto funcionó para las columnas guión 50. Ahí extiendo un poco, así se ve todo el código un poco más completo. Y achico acá. Ahí se ve un poco el código más completo. Lo que tenemos es un contenedor y adentro tenemos 4 columnas. ¿Sí? Ahí se van marcando mientras las voy tocando. Tenemos 4 columnas. Todas son columna-50 que respetan este estilo de acá. ¿Sí? Y acuérdense que gracias a la propiedad de esta es que cuando ya no entran más, se van para abajo. Si yo saco esa propiedad, fíjense que se acomoda automáticamente para que entren las 4 en la misma posición. Así que es importante muchas veces, ahí va, dejar esa propiedad. ¿Sí? Esto funciona para columnas de tamaño 50, pero tranquilamente puede funcionar para columnas de tamaño 25. Supongamos que yo acá quiero tener 2 párrafos, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es crearme una columna guión 25. ¿Qué va a tener la columna 25? Exactamente lo mismo que la columna 50, pero en vez de decir 50% de ancho va a decir 25. Entonces ahora puedo agregar acá una columna que sea tamaño 25
y otra columna que sea tamaño 25. ¿Sí? Fíjense, tengo la primera columna de 50%, la segunda columna de 25%, la tercera columna de 25%, la cuarta otra vez de 50%, que ya cae abajo porque el flex wrap lo mandó para abajo, la siguiente de 50% y la siguiente de 50% que cae para abajo porque el flex wrap lo volvió a mandar para abajo. Fíjense que acá usamos un solo contenedor y metimos un montón de columnas, ¿sí? Podemos usar un solo contenedor o podemos dividirlo en varios contenedores, ¿sí? Eso es lo mismo. ¿Cómo serían varios contenedores? Sumo 50, 25, 25, acá completé el 100. Entonces acá debería cerrar mi div del contenedor, ¿sí? Y acá debería volver a abrir otro contenedor. Acá abro otro contenedor que tiene esta y esta, ¿sí? Entonces acá debería volver a cerrar mi div contenedor. Y acá debería volver a abrir mi div. Y el último, lo único que va a tener el último es esta columna. Fíjense, el último contenedor que tiene esa columna. Fíjense como cuando yo marco el contenedor se marca todo el espacio y cuando marco la columna se marca solo la columna, ¿sí? Bueno, eso es Flexbox y funciona para cualquier tamaño. Acuérdense que yo acá le doy un nombre cualquiera, pero lo que importa es la propiedad ancho, width, que tiene esa clase, ¿sí? Esto ocupa el 25% porque acá le estoy indicando que ocupe el 25%. Lo mismo, ocupa el 50% porque acá le estoy indicando que ocupe el 50%, ¿sí? Como usé 25, 50, 100, puedo usar cualquier número. Puedo usar 8%, 7%, 20%, 70%, el porcentaje que yo tenga ganas de utilizar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo un poquito más concreto. Toda esta parte de código, bueno, lo viejo lo voy a borrar porque realmente ya cuando pasamos a lo nuevo lo viejo queda poco atractivo. Y en lo nuevo voy a borrar también todo. Y voy a mostrar un ejemplo un poco más interesante, que es utilizando imágenes, ¿sí? Es utilizando imágenes y va a estar bueno. Como dijimos, siempre que empezamos a escribir necesitamos escribir un div. Ese div va a tener una clase, la clase va a ser contenedor, y esa clase contenedor tiene que estar escrita acá y siempre debería tener al menos estas tres cosas: displayFlex, un ancho de 100% y la propiedad flexWrap en wrap, ¿sí? Adentro de ese contenedor dijimos que vamos a meter, en este caso voy a meter una columna de 25% y después voy a meter una columna de 50%, de 75%, así que voy a crearla. Columna-75. Esta columna-75 va a tener exactamente esto mismo y acá un 75%, ¿sí? Vamos a crear las columnas. Columna-25 por un lado y vamos a agregar la columna-75 por el otro. Ahí estamos, ¿sí? En la de 25 voy a poner un simple párrafo, ¿sí? Este párrafo va a tener un lorem de 100. Capaz 100 es un montón. Vamos a recortarlo un poquito. Ahí está. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Fíjense que como está dentro de la columna 25, está ocupando el 25% de la pantalla. Y fíjense qué interesante que cuando yo amplío la pantalla o achico, siempre se respeta ese 25%. O sea, esto es completamente responsive. Y ahora vamos a trabajar en el 75%. En el 75% lo que voy a querer hacer es poner una imagen, ¿sí? Esa imagen va a ser una imagen que la voy a agregar en la carpeta IMG. Voy a usar alguna de las que usé la semana pasada. No sé qué era esto. Ah, era un screenshot de tablas de una base de datos. Vamos a usar esta misma. Control C y voy a ir a la clase de hoy. Control V. Ahí está. Ahí tengo mi screenshot de la base de datos. Lo que voy a poner acá adentro es una imagen, ¿sí? La imagen va a estar adentro de la carpeta IMG, el screenshot. Fíjense que ahí se ve gigantesca esa imagen. Y le voy a agregar una clase a esta imagen para poder editarla. La clase va a ser, por ejemplo, imagen contenedor.
¿sí? El nombre que yo tenga ganas de ponerle. Y ahora me vengo acá y le asigno un comportamiento. El primer comportamiento la voy a querer editar en tamaño, así que le voy a poner un display block. El segundo comportamiento le voy a poner un ancho del 100%. Fíjense que cuando le pongo el ancho del 100% ocupa todo el tamaño de su contenedor. Como la imagen estaba dentro de una columna, va a ocupar el 100% de esa columna, ¿sí? Si quiero que quede centrada esa imagen, lo que puedo llegar a hacer es decirle al contenedor de 75 que sea un display flex, por ejemplo. Fíjense cómo ahí abarca todo, ¿sí? Porque yo puedo a las columnas hacerlas también flex, ¿sí? Para facilitarlas. Las columnas pueden ser o block o flex, ¿sí? Fíjense que el comportamiento es el mismo, funciona igual, puede ser flex o block. Y flex me permite utilizar propiedades mucho más copadas, ¿sí? Que ahora las voy a mostrar. O la clase que viene la voy a mostrar. La imagen del contenedor, fíjense que me quedó estirada, entonces acuérdense que había una propiedad que era Object Fit Cover, que hacía como que se haga un zoom dinámico y no quede siempre estirada. Ven ahí que hace un zoom dinámico y cuando ya no entra más empieza a hacer zoom, 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 ¿sí? Ahí está haciendo zoom. Perfecto. Pero queda bastante prolijo y bastante bien, ¿sí? Acuérdense que sobre todo esto de los contenedores se puede dar, por ejemplo, un padding, ¿sí? Yo puedo asignar un padding de 30 píxeles, ¿sí? Fíjense cómo ahí la imagen quedó mucho mejor acomodada, ¿sí? Así que se puede aplicar paddings y, por ejemplo, como ahí no me gustó capaz cómo quedaba, le puedo asignar un tamaño de 80%, ¿sí? Un tamaño de 80% y queda bastante bien, pero fíjense que quedó descentrada, fíjense que está como más tirada a la izquierda del contenedor. Para solucionar eso, ya que es flex, hay varias posibilidades. Una de las posibilidades es poner Justify Content Center, esto es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero ya se los muestro. Justify Content permite alinear en cuanto a la vertical, ¿sí? En este caso lo deja centrado con la vertical. Y la otra, la que veníamos usando, es poner un margin en auto, ¿sí? Aplica un margen igual para cada lado, que ahí se está marcando en azul, y que va a quedar siempre centrado eso. Ven ahí que queda siempre centrado. Así que bueno, más o menos esas son todas las opciones que se pueden hacer. Como hice exactamente esta columna, si yo quiero agregar otra columna exactamente igual, pero al revés, o sea que quede la imagen acá y el texto acá, puedo tranquilamente. Me creo otro contenedor. Adentro del contenedor vamos a poner primero la columna de 75, columna-75. Acá dentro de la columna 75 voy a poner la imagen. Le meto la imagen. Y después me creo una columna de 25. Y adentro de la columna de 25 pongo el párrafo. ¿Sí? Fíjense que queda exactamente igual pero invertido. O sea, al revés. Como lo hice con 25, repito, lo puedo hacer con 10 y 90, con 20 y 80, con 70 y 30, ¿sí? Como ustedes quieran. Creo que eso es todo por la clase de hoy, la clase de Display Flex. Vamos a ver, como les dije la semana que viene, propiedades que se le pueden dar y que ayudan mucho al diseño en cuanto al tema de los Display Flex. Y les voy a mostrar también modelos un poquito más copados que estos, porque acá nada más lo que hicimos es pusimos un párrafo y pusimos una imagen. Pero se pueden conseguir cosas muy interesantes, muy interesantes. Se los voy a mostrar ahora, ¿sí? Cómo darle un poquito más de estilo a este tipo de contenedores. Por ejemplo, nosotros usamos un fondo beige, ¿sí? Y vamos a querer que este contenedor sea un poquito especial, no sea... Ven que el contenedor este no se ve, no tiene nada de especial. Entonces, lo que vamos a agregarle es al primer contenedor una clase que, por ejemplo, se llame
eh, se llame, generalmente se les pone card de tarjeta, ¿sí? Así que me voy a crear la clase card, ¿sí? Fíjense que acá a la clase esta, al div este, que es todo esto grande, le apliqué el contenedor, que por un lado hace que ocupe todo este tamaño de pantalla, o sea, el 100% de la pantalla y que adentro esté dividido en el 25 y en el 75, y ahora le voy a aplicar card. Card no la creé, así que si me voy a estilos, puedo crearla. Ahí está, ahí la creé. Y lo que le voy a aplicar a card primero va a ser un margen. Un margen de 20 píxeles. ¿Sí? Un margen de 20 píxeles. O un padding puede ser también. O un padding de 20 píxeles. ¿Sí? Como ustedes quieran. Ahora lo que le voy a aplicar a card, además de este tema del margen o el padding, va a ser un color de fondo. Así que le vamos a poner un background color. Un background color. Y en este caso voy a utilizar el color, ese color. ¿Sí? O capaz algo que se note un poco más que el beige. Este. ¿Sí? Fíjense cómo está quedando. Capaz el padding es medio poco, así que vamos a agregarle un poquito. No, acá me confundí. Este era 20 o 30. El que vamos a querer modificar es este. 50. Y en realidad no vamos a querer modificar el padding, vamos a querer modificar el margin. Así que le voy a poner un margin. Ahí está. Eso quería lograr. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer. Sí, ahí vamos. Vamos bien. Lo que vamos a hacer es darle, por ejemplo, un padding de 10 píxeles para que me lo separe un poco, o 20, para que me lo separe un poco el contenido. Y un border radius de 30 píxeles. Fíjense cómo va quedando. ¿Se entiende? Dejó de ser un simple contenedor, sino que ahora le agrego a través de card un montón de estilos más. ¿Sí? Y queda algo de esta forma. Así que bueno, este tipo de ejemplos los vamos a ver más con profundidad también la semana que viene, cuando empecemos a ver otras propiedades de los display flex. Pero quería mostrarles que con lo que sabemos, porque todas estas cosas son propiedades que sabemos, más el agregado de todo esto de las columnas y el contenedor, se pueden hacer cosas un poco más lindas que simple párrafos uno abajo del otro. Porque si se imaginan, acá puede haber un texto que tenga sentido, y acá puede haber un video que acompañe, o imagen, o una galería de fotos. Sí, puede hacerse y puede haber mucha cantidad de cosas. Y básicamente esto ya forma lo que es una página web real. Porque una página web real es básicamente secciones, que puede ser, esto puede llegar a ser una sección de una web real, una abajo de la otra, ¿sí? Entonces nada, les quería mostrar esto, las cosas que se pueden hacer mediante la utilización de DisplayFlex, ¿sí? Acá les dejo el código de lo último que hice, así lo ven. Este sería todo el index, ¿sí? Y este es todo el CSS, ¿sí? Y bueno, nos vamos a estar comunicando la semana que viene. Voy a estar corrigiendo sus trabajos prácticos también, los que me mandaron y el cuestionario. Y bueno, nos veremos la semana que viene.